Te alabamos, Creador del cielo y de la tierra. Te alabamos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias, Señor, por este momento tan especial de poder estar en tu presencia una vez más, Señor, de poder gozarnos en tu presencia y poder entrar en tu bendita palabra, Señor. Gracias te doy por este momento, gracias te doy por esta hora, gracias te doy por este día. Gracias te doy por el aire que respiramos, Señor, por el alimento que pudimos consumir el día de hoy. Gracias por nuestros hijos, gracias por la familia, gracias por el hogar, gracias por las personas que nos aman y aún por las personas que no nos aman, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza por todo lo que has hecho por nosotros, Padre hermoso. Bienvenido seas en esta hora, Señor, bienvenido seas en este momento. Te pido, Señor, que en este momento seas tú bendiciendo a cada persona que se esté conectando a la predicación de esta noche, a la enseñanza. Esta noche que va a ser una enseñanza muy fuerte, una enseñanza tremenda, una enseñanza que muchas personas han pedido que se les hable sobre la verdad. Hay muchas personas que han pedido, Señor, que quieren conocer la verdad de la palabra, porque están cansados de tanta teología, de tanta mentira, de tanta cosa que muchos hombres sin conocimiento están hablando en los altares, Señor. Tu pueblo ha sido conducido y llevado a una esclavitud de rudimentos, de costumbres, Señor, que ni siquiera el pueblo de Israel las tenía, Señor. Pero hay hombres insensatos, hombres que podemos decir son inicuos, Señor, que han metido a tu pueblo en unas costumbres y en una forma de conducirse que no es ni siquiera acorde a tu voluntad ni a tu palabra, Señor. Permítenos en esta hora, Señor, podernos entrar en K2, poder entrar en tu palabra, Padre bendito, para poder inquirir en ella sabiduría, Señor. Permítenos en esta noche y en esta hora, Señor, poder entrar en un tema muy fuerte, Señor, muy tremendo, un tema tan candente, Padre, que aún divide a la iglesia, Señor. Pero a ti te ha placido, Señor, mostrarlo a hombres que estudiamos tu palabra, que nos preocupamos por conocer las verdades y caminar en la verdad, Señor. A hombres que nos alejamos de teologías, de filosofías de hombres, Señor. A hombres que hemos decidido dar un paso al costado para dejarnos guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santial, Ruach HaKodesh. Te pido, Señor, en esta noche permiso para entrar en tu palabra. Y te pido permiso, Señor, para que sea el Espíritu Santo guiándonos en tu palabra a toda la verdad conforme ella lo dice, Señor. Gracias por esta hora, gracias por este momento. Bendice a todo hombre, a cada mujer que esté conectado en este momento, Señor. A cada siervo, a cada sierva, Padre. A cada hombre que tenga título, a cada mujer que tenga título, Señor. A cada persona que se dirija, que se atreva a dirigirse a la iglesia, Señor, para enseñar tu palabra. Te pido que en esta hora, Dios mío, quites el velo de la religiosidad, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te pido, Espíritu de Dios, que sea rompiendo en este momento todo paradigma que se tenga por las enseñanzas que se han recibido de seminarios, de institutos bíblicos, de congregaciones, de iglesias y de hombres que nunca se han preparado en tu palabra, Señor, para poderla transmitir en forma correcta, Padre. Que sea roto en este momento, Señor, la ceguera espiritual en el nombre de Jesús. Que sea rota la sordera espiritual, Señor. Y quita el embotamiento en este momento de toda mente, Padre. De todo pensamiento, Señor. Y que todos los que estemos conectados en esta hora, Señor, vamos a la palabra de verdad, Señor. Sé que es un tema que va a causar espinas y le va a doler a muchos ministros del Evangelio. Sobre todo aquellos que no escudriñan las Escrituras. Aquellos hombres que no conocen la verdad ni se preocupan por buscar la verdad, Señor. Sino simplemente se han limitado a seguir los lineamientos de sus denominaciones y lo que han aprendido en su denominación. Padre, pido permiso en este momento para irme a la iglesia. Que no sea yo hablando, sino que todo lo que tú me has dado, Señor, sea transmitido conforme a tu preciosa voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te alabamos. Gracias. Muy buenas noches, Iglesia del Cordero de Dios. Para mí es un gozo, un placer estar nuevamente con ustedes como cada noche que el Señor me permite en esta pasión que hay por la verdad, en esta pasión que hay por su palabra y por inquirir en las verdades, como el Señor lo dijo. Vamos a tocar un tema hoy que es candela, un tema fuerte, un tema que le va a dar muy duro, va a tocar susceptibilidades
va a tocar conocimiento, va a tocar ministerios, va a tocar teologías de una manera fuerte, porque hay muchos hombres en el mundo entero y hay muchas denominaciones, digo muchas, gracias a Dios no son todas, que están siguiendo costumbres que ni siquiera el pueblo de Israel tenía, basados en porciones bíblicas a los cuales ni siquiera se toman la molestia de investigar el trasfondo. Y vuelvo y lo repito, igual que la predicación de anoche, que fue fuertísima, es algo muy tremendo. Hoy vamos a entrar en un tema muy tremendo, y es si la mujer debe usar velo o no debe usar velo, si es bíblico o no es bíblico, si realmente el apóstol Pablo fue quien escribió esto o no lo escribió él. Y muchos ya van a empezar a escandalizarse. ¿Cómo así? Si está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Y quiero mostrarle a usted, mi amado hermano, que yo manejo la Reina Valera Revisión 1960. No la cambio por nada. Pero a través de los tiempos y a través de los años, siempre he tenido un sentir en mi corazón que hay algo más allá de lo que nos han enseñado. Y que hay algo mucho más allá. Y que la verdad no está dicha completamente. O si no, como dijo el Cordero de Dios, porque Jesucristo mismo dijo que su palabra sería leudada. ¿Qué es leudada? Es algo falso y algo mentiroso. Si usted va a una panadería, o al menos en mi país, utilizan demasiado la levadura en los panes. Y cuando usted abre el pan, no todas las panaderías, pero cuando usted abre el pan, es un hueco, está inflado con aire. Pero usted a la vista lo ve delicioso, lo ve hermoso, lo ve grande, pero cuando usted lo parte, realmente es un engaño. Es un engaño. Entonces es necesario que usted parta el pan para verificar si es pan macizo o si está siendo engañado. Lo mismo con todas las doctrinas que se enseñan en las iglesias sin distingo de denominación. A la iglesia le corresponde para estos tiempos plenos, siglo XXI, empezar a comprobar si la doctrina que está recibiendo es verdadera o es correcta. Y no solamente porque esté escrito en la Biblia, porque a través de los tiempos, hombres que Dios ha permitido que estudiemos las verdades del Eterno, estudiemos las verdades y nos hemos ido a buscar en los originales. Si lo que las copias, porque tiene que tener entendido algo, mi amado hermano, que usted lo que tiene en sus manos es una copia, es una traducción que hicieron en un tiempo y en una época de unos originales. Entonces, como nosotros no poseemos los originales, o el 99% prácticamente del mundo entero no posee los originales y no tiene acceso a los originales, hemos recibido unas copias de las Sagradas Escrituras que nos enseñaron que es la palabra de Dios, y la amamos, la amamos. Pero a través de los tiempos, muchos hombres no han dedicado tiempo para escudriñarla, ni para indagar sobre ella, ni sus orígenes, ni quiénes la tradujeron, ni qué es lo que hemos recibido. Y hemos por años empezado a enseñar doctrinas porque están escritas allí. Pero quienes hemos tenido la oportunidad, gracias al Señor, de entrar a esos estudios profundos que se llama teología pura, no teología ministerial. No estoy hablando de entrar a un seminario bíblico y estudiar, como lo están haciendo mucho, porque muchos salen de sus iglesias a seminarios bíblicos de sus denominaciones y aprenden lo que les quieren enseñar en sus denominaciones, ¿sí? Y si usted se va a otra denominación, porque usted de pronto se salió de esa denominación y se va para otra, y se mete a otro seminario bíblico, pues va a aprender lo que ese otro seminario bíblico le quiere enseñar. Pero es necesario que entremos a la palabra, porque durante siglos hay muchos hombres, muchos pastores, que han sentado doctrina porque ellos piensan que es así, con un simple hecho, y les hallamos la razón. Escuche, le hallamos la razón en que sientan doctrina porque por su fe, la fe de ellos, como está escrito, así lo transmiten. Pero no han dedicado tiempo para indagar sobre el tema completamente desde sus orígenes. No han indagado ni la historia, ni la geografía, ni la cultura del pueblo de Israel, ni quién lo dijo, y verificar sobre todo que las copias que nosotros tenemos, ¿sí?, realmente estén acorde y sea correcto a los originales. Entonces, como no estudian y no se preparan,
y hay demasiados pastores en el mundo entero, o corrijo la palabra, hay demasiados hombres con títulos, autoimpuestos la mayoría, y muchos porque ya ahora cogieron el pastorado o los ministerios como profesión de vida. Y les aclaro, el ministerio, sea cual sea, no es una profesión. Como muchos lo cogieron por profesión, entonces lo único que les interesa es entrar a un seminario bíblico, entrar a una denominación, llámese como se llame, Asamblea de Dios, Bautista, Apostólica, Testigos de Jehová, llamemos hasta la secta, ¿sí me entiende? Y para que les den una credencial y les den un diploma. Pero no investigan realmente la palabra, ni se dejan guiar por el Espíritu Santo. Entonces están cayendo en errores y están llevando a la iglesia a realizar costumbres hasta paganas, sin revisar las Sagradas Escrituras correctamente. Entonces, sobre este tema del velo, si la mujer debe o no debe utilizar velo, vamos a mirar si realmente debe hacerlo o no debe hacerlo, haciendo un panorama bíblico. ¿Qué es un panorama bíblico? Nos vamos a ir a la historia de la antigüedad, quiénes usaron, cómo lo usaron, por qué lo usaron, y al Nuevo Testamento, que es el Brit Hadacha, si fue abolido o no fue abolido, si la mujer tiene o no tiene que usar el velo. Y también tenemos que ir al contexto histórico, porque es lo que muchos desconocen. No van a la historia, no investigan, y como no investigan, entonces simplemente se sientan en las iglesias, o entran a una iglesia o a una denominación X, Y o Z, y les tienen que llenar unos requisitos, comenzando por un famoso discipulado, ¿sí? O sea, les van diciendo, es que esto es así, esto es así, esto es así, y los van formando. ¿Por qué? Y lo sacan de la palabra de Dios. Sí, lo extractan de ahí, pero como no miran en los contextos, y vuelvo y repito, la historia, la cultura, de dónde salió, quién lo dijo y por qué lo dijo, y si realmente Dios lo dijo o fue el hombre que lo dijo, entonces resultan realizando solamente rudimentos y costumbres. Han metido rudimentos y costumbres a la fe cristiana, que ni salvan, pero no condenan, pero sí obligan y esclavizan a las mujeres a ciertos rituales que muchas veces desconocen, que fueron usados por las deidades que cayeron a la tierra, ángeles que cayeron a la tierra cuando fueron separados de la gloria de Dios en la antigüedad y crearon las religiones. Y desconocen que esas costumbres eran usadas para los dioses paganos por las sacerdotisas, entre ellas inclusive Jezabel, quienes obligaban a hacer esas cosas. Pero lo introdujeron a la iglesia y se lo atribuyeron al apóstol Pablo, porque Jesucristo ni siquiera habló de esto, ni los profetas hablaron de esto. Es algo tremendo. Ni Moisés habló tampoco de ese tema, pero lo encontramos en el libro de 1 Corintios capítulo 11, y ahí se pegan. Entonces vamos a ver verdades tremendas, y yo lo invito en este momento, cójase de atrás, hermano, y ojalá usted esté bien sentado, porque la verdad que vas a ver hoy le va a cambiar la vida completamente. Y si usted es un ministro del evangelio que practica o enseña o obliga a las damas a ponerse velo, hermano, cójase de atrás, porque vas a ver una verdad que usted no va a poder refutar, y aún usando la misma palabra de Dios que usted usa para imponer el velo. Pero quiero que vayamos primero, algo muy importante, y si usted quiere anotar, o después este video va a quedar grabado también en YouTube para la posteridad, para quien quiera verlo. Quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 8, verso 8. Saque su Biblia, por favor. Libro de Jeremías, capítulo 8, verso 8. Antes de entrar en el tema completo de lo que es el tema del velo. Y dice la Escritura, y dice el Señor, dice el Padre Celestial, está hablando al profeta Jeremías y le dice: ¿cómo decís? Y pregunta: nosotros somos sabios y la ley de Jehová, está la traducción en Jehová, sabemos que su nombre es Yahweh en hebreo, pero está traducido como Jehová. Entonces dice: ¿y cómo decir nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Y responde él: ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Las leyes del Eterno, no la ley, escuche, las leyes del Eterno, las instrucciones del Padre Celestial, él mismo lo dice con el profeta Jeremías, capítulo 8, verso 8, que los escribas, quienes escribían los papiros en la antigüedad, le metieron la mano y metieron sus propios pensamientos y cambiaron sus verdades por las verdades de ellos. Y si eso pasó en la antigüedad, imagínese usted en el Nuevo Testamento.
Y sabemos que el Nuevo Testamento surgió en el año 350. Si usted no lo sabía, ni siquiera el apóstol Pablo supo que de sus cartas o sus escritos iban a conformar el canon bíblico en el Nuevo Testamento. Ni siquiera los apóstoles conocieron ni manejaron eso. Surgió en el año 350 después de la muerte del apóstol Pablo, por un señor llamado Constantino, que se reunió con 300 obispos, que después vamos a hablar del temita de los obispos, que eso es algo mucho más fuerte y delicado todavía. Que ahí está en Tito. Si alguno de vosotros desea obispado, no saben la verdad. Entonces este hombre llamado Constantino, quien se autoproclamó emperador, ¿sí?, perseguía primero a la iglesia, a los creyentes, y los mataba, peor que el apóstol Pablo. Y él dice que un día, le dijo, y a nadie lo puede comprobar, que un día vio una cruz. Entonces él decidió volverse cristiano desde esa época y se asoció con 300 obispos de la época que lo apoyaron para recibir cargos públicos y políticos, porque él les dejó tener iglesia, les dejó pedirle dinero y se volvieron jerarcas de la iglesia. Los jerarcas de la iglesia lo apoyaron para él volverse papa, y fue el primer papa que hubo, quien se autoproclamó papa y emperador en aquella época, y dio la orden que se creara el Nuevo Testamento de la historia del Señor Jesucristo, del apóstol Pablo, y encargó a estos 300 obispos. Nadie más, no participó ni un hebreo. Y estos 300 obispos traicionaron la fe del Cordero de Dios, traicionaron la fe del apóstol Pablo. Y la iglesia se dividió y fueron quienes crearon el Brit Hadashah en hebreo, que es el Nuevo Testamento, de donde también extractamos palabra. Por eso Jesucristo fue muy claro y sabio. Antes de que hicieran esto, dijo que iban a leudar su palabra. Y también dijo, en San Juan 5:39, dijo, escuche esto porque esto es delicado. Algún día vamos a hablar más sobre este verso. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Sí? O sea, en ellas encontramos la vida eterna, sí señor, pero también ha sido leudada. Esto es un escándalo para muchos pastores. ¿Cómo así que la palabra de Dios fue leudada? Sí señor, fue leudada. Jesucristo lo dijo, el apóstol Pedro también, y Pablo dijo que cambiarían sus verdades también por costumbres y rudimentos de los hombres. Vamos al libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, y el mismo Padre Celestial, a través del ángel de Jehová, o el ángel de Yahweh, denunció esto al pueblo, y dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hoy en día se cumple. Las iglesias están abarrotadas de hermanitas y hermanitas que no tienen conocimiento de la palabra, sino que se volvieron simplemente oidores de la palabra. Y todo lo que el pastor les esté diciendo y predicando, esos son amén, 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 sin saber si es correcto o no es correcto, sino porque tiene un título, entonces a todos le están diciendo amén. Y resultan haciendo rituales que no saben, ni siquiera el pastor sabe, ni tiene conocimiento, que están haciendo rituales a deidades y potestades, quienes fueron los que introdujeron estas costumbres al mundo pagano, y luego lo introdujeron al pueblo por medio de Jezabel, y quedó como una costumbre, y lo voy a comprobar bíblicamente. Pero también dice, y le dice a todos los de título, ojo, todos ustedes que son predicadores de la palabra de Dios y se atreven. A mí me parece muy osado, cada vez que yo entro en la palabra me parece muy osado que un hombre o una mujer se pongan a predicar la palabra sin tener conocimiento, porque la misma escritura dice que acarrearemos mayor juicio que los oyentes, porque estamos metiéndonos con la verdad del Eterno. Y si no hablamos lo que el Padre habló, vamos a ser juzgados de una manera severa por engañar al pueblo, y podemos estar engañando a la iglesia por falta de conocimiento, aunque inocentemente fuimos engañados. Inocentemente fuimos engañados hasta por hombres que inocentemente también fueron engañados por alguien que creó una denominación y su fundador metió su pensamiento. Y si el personaje no estudió, ni se preparó, ni indagó, ni tenía las herramientas para crear esta denominación, dejó todo por escrito y otros hombres siguieron con su legado y se volvieron denominaciones. Donde hay iglesias, digamos la iglesia
Pepita, para no herir la susceptibilidad de nadie, ya tiene 100 iglesias en el mundo entero. ¿Y qué predican? Lo mismo, de un hombre que no se preparó. Dice la Escritura, por cuanto desechaste el conocimiento, y esto va a todos los que dicen ser líderes y dicen predicar y dicen dar conferencias y dicen ser pastores, profetas, apóstoles y todas esas cosas que son, perdón, va a sonar fuerte, voy a cambiar mejor la palabra, que son analfabetas bíblicos, que desconocen las verdades del Eterno. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, dijo el Señor, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré hasta de tus hijos. Eso es delicado. ¿Y sabe qué dice el verso 14? Dice, el pueblo sin entendimiento caerá. Porque es que aparte del conocimiento viene el entendimiento. Y la gente no entiende la palabra de Dios. La gente no está entendiendo la palabra de Dios. ¿Y por qué no la entienden? Porque no se preocupan por estudiarla. No la escudriñan. Se la pasan es leyendo y leyendo y leyendo y no la escudriñan. Y ahorita vamos a encontrar unas verdades tremendas, unas verdades fuertes, fundamentales, que le va a cambiar la vida a más de uno. Dice la Escritura, y ahora sí vamos a entrar al famoso temita de el velo. ¿Debe o no debe la mujer utilizar velo? Pero quiero que antes de que nos vayamos al capítulo 11 del libro de Corintios, vayamos al libro de Génesis capítulo 24 verso 65. Vamos a ver la historia del velo. Y vamos a ir a la palabra del Antiguo Testamento. Génesis 24 verso 65. Y dice la historia, y está hablando de la historia de Rebeca. Rebeca, la novia de Isaac. Recuerdan que el criado de Abraham fue a buscarle la mujer a Isaac. ¿Y sabe a dónde fue? A su familia, porque era la costumbre que fuera a su familia. Y Eliezer fue a Canaán. Fue hasta Ur de los Caldeos. Escuche, Ur de los Caldeos, de donde provenía Abraham. Recuerden que Abraham vino y salió de Ur de los Caldeos. Él era de Caldea. Era algo tremendo. Y dice el verso 65 lo siguiente. 65 dice lo siguiente. Desde 64 dice, Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque había preguntado el criado, ¿quién es este varón que viene por el camino hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Tomó el velo y se cubrió. Entonces note que Rebeca no era hebrea. Ella era de Ur de los Caldeos. Y en Caldea se utilizaba el velo. Era una costumbre que la mujer utilizara velo, pero con una sola razón: para impresionar al hombre y para crear en el varón una ansiedad o un deseo de conocerla. Y cuando usted entra a la historia, por eso le digo que tiene que entrar a la historia universal. No solamente se quede leyendo la Biblia, porque si no usted no encuentra las verdades. Entonces la historia universal dice que las mujeres tenían la costumbre de ponerse un velo cuando querían ser enamoradas o cortejadas por un varón. Entonces ellas son bonitas, miren, las mujeres son hermosas y se cubrían para causar en el hombre una ansiedad y un deseo de conocerlas. Fíjese que Rebeca venía en el camello y venía hablando con Eliezer y venía hablando con los demás de la comitiva y venía normal, pero apenas supo que era Isaac, a quien le habían prometido como esposo, se puso el velo. ¿Qué provocó esto en Isaac? Deseo de conocerla, porque no la podía ver perfectamente. No se le escondió, pero no la podía percibir perfectamente porque el velo impide ver perfectamente. Y vamos a ir en este panorama bíblico a cosas más fuertes, porque vamos a entrar al lugar santo, al lugar santísimo, vamos a ir al tabernáculo, vamos a ir hasta ver qué fue lo que realmente enseñó el apóstol Pablo. Entonces fíjese que el velo lo utilizaban no en el pueblo hebreo, no en el pueblo de Israel, ¿sí? Acuérdese que el pueblo de Israel nació desde Jacob en adelante, cuando Dios le cambió el nombre y le nacieron sus 12 hijos. Antes era Abraham, el padre de la fe, y ese hombre era caldeo.
¿sí? Venía de la línea mesiánica, de la línea de Seth, para los que son estudiosos de la palabra. Si usted no es estudioso de la palabra, no sabe ni qué estoy hablando. Pero entonces note que ella se puso el velo cuando vio a su prometido, que no lo conocía, para que él no la viera perfectamente. ¿Y qué cree que crea eso en un hombre? La ansiedad, el deseo de conocerla, y eso es lo que provoca. Vamos ahora al libro de Génesis capítulo 38, versos 14 y 15, que viene algo mucho más grave todavía con el tema del velo. Génesis 38, y acostúmbrese, mi hermano, que cuando yo les invito a un panorama bíblico, tenga su Biblia al lado para que pueda comprobar lo que estamos escudriñando. Génesis 38, versos 14 y 15, viene algo muy tremendo, y es un problema que tuvo Judá, el hijo mayor de Jacob, ya era Israel, con su nuera. Recordemos que Tamar quedó viuda de uno de los hijos de Judá, y como no la quisieron dar, escuche, porque la costumbre era que tenían que darla como mujer a otro hermano, ¿sí? O tenían que conseguirle el esposo, y ella bien joven, ella decidió pararse en la entrada digámoslo, la ciudad, para que usted me entienda, aquella época, y ponerse un velo, y mire lo que sucedió. Acuérdense que el velo impide ver correctamente, el velo impide la transparencia y causa curiosidad. Entonces pasa lo siguiente y dice, verso 14 y 15, dice algo muy tremendo, dice, y la vio Judá, y la tuvo por ramera, por prostituta, porque ella había cubierto su rostro. Entonces, fíjese la connotación tremenda histórica. Aquí nos salimos del contexto bíblico y nos vamos a ir al contexto histórico. En Caldea, las mujeres se ponían el velo para provocar en deseo a los hombres. Y Caldea era un pueblo pagano. Y en Israel tenían el conocimiento que las mujeres que se ponían velo eran rameras y prostitutas. Esto es fuerte, fuerte. Por eso usted no tiene por qué quedarse en una porción bíblica para decir, oye, si el pastor tiene razón, tengo que hacer esto. No, tenemos que mirar todo el contexto del tema, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, e ir a la historia, al momento geográfico y a la cultura de donde están practicando lo que nos están diciendo que practiquemos hoy en día. Note y le recuerdo, Rebeca venía sin velo, venía con más hombres, pero apenas vio a Isaac, se puso el velo para que no la viera correctamente y no la viera perfectamente. Y eso provoca ansiedad. Sí, por ahí hay un viejo dicho que dice que la curiosidad mata al gato, ¿cierto? O sea, tanta curiosidad de saber quién era la mujer que le consiguieron como esposa. Pero aquí Judá la tomó por ramera y prostituta. Y lo más tremendo es que dice el verso 15, dice, y el 14 dice, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. Y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a Sela, otro hermano de otro hijo de Judá, ¿sí? Y ella no era dada por mujer. Dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque se había cubierto el rostro. O sea que en la antigüedad y en la historia, si usted va a mirar la historia, las rameras y las prostitutas tenían la costumbre de cubrirse en la cabeza con el velo. Y no me lo estoy inventando, creo que lo estamos leyendo. Recuerda que en Oseas acabamos de leer que el pueblo no entendía. Y que el no entender la palabra de Dios lleva a cumplir rudimentos de hombres, o sea, pensamientos y teologías de hombres que están lejos de la verdad del Eterno. Bueno, saltemos a Éxodo 26:31. Éxodo, vamos rapidito, por favor sus Biblias, Éxodo capítulo 26, verso 31. Dice la escritura así, están hablando del tabernáculo. Aquí viene lo espectacular. Aquí están hablando del tabernáculo. Recuerdan que estaba el lugar de los sacrificios, el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Sí? Vamos a ver qué dice. Vamos a leer del verso 31 al verso 33. Dice, también harás, y esto es una orden de Dios, escúcheme, esto es una orden del Padre Celestial, de Yahweh, acuérdense que en español está como Jehová. Dice, también harás un velo de azul púrpura, de carmesí y lino torcido. Será hecho de la primorosa con querubines
y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro y las bases de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación. Escuche, el velo os hará separación entre el lugar santo y santísimo. El velo impide ver y el velo separa. Ojo con esas palabras. El velo separa e impide ver correctamente. Y el Señor mandó, el Eterno mandó poner un velo entre el lugar santo y santísimo para que ni siquiera los sacerdotes pudieran, cuando entran al lugar santo, no pudieran ver lo que había en el lugar santísimo, menos el pueblo. Ojo con eso. Impide ver, ¿sí? Y fue puesto en un sitio. No les dijo ni a los sacerdotes ni le dijo a las mujeres pongas en un velo, sino en el tabernáculo. Acuérdese que antes del sacrificio de la cruz del Calvario, el velo impedía al ser humano entrar al lugar santísimo, ni adorar siquiera. Para eso es el velo. Impide ver la gloria de Dios. Vámonos ahora a otro. Éxodo 34, 27 al 35, ahí cerquita. Si esto le está pareciendo fuerte, cuando lleguemos al Nuevo Testamento se va a ir de para atrás usted. Éxodo 34, versos 27 al 35. Y ojo, porque el título, hay un título en el capítulo 34 que dice el pacto renovado, que también tiene que leérselo. Pero dice el verso 27, dice: y Jehová o Yahweh dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés, escuche, por eso lo estoy leyendo todo. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Porque era la gloria del Eterno, la gloria del Padre Celestial, que le impregnó todo su cuerpo, porque estuvo cara a cara con él, aunque no vio su rostro. Pero al recibir, porque estaba recibiendo las tablas de la ley, o sea, la palabra del Eterno, los estatutos, la palabra de Dios, eso le permitió a él que su cuerpo, su humanidad, se impregnara de la gloria de Dios. Por eso la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y nótese que eso sí es muy cierto. Cuando usted está en una comunión perfecta con el Padre Celestial, con el Eterno, a usted su rostro le brilla y todo el mundo nota que usted está con Dios. Por eso el pecado sale a la cara y la santidad sale también a la cara. Se refleja en el rostro, no en la manera de vestir. Fíjense lo que dice la Escritura. Dice: la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Por qué? Porque Moisés era quien había recibido la palabra, no el pueblo. Entonces la presencia del Señor estaba con él, y eso los atemorizó. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí. Miren lo que dice el verso 33. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Quién puso el velo? Moisés mismo puso el velo. Jamás el Eterno le dio la orden de que se pusiera un velo. Fue Moisés que se puso el velo en sí mismo. Y mire para qué. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo. Porque si tú estás en la presencia del Eterno, no necesitas tener algo que te impida entrar al Padre Celestial, porque Jesucristo quitó el velo entre el lugar santo y el santísimo, y todos tenemos acceso ahora a la presencia del Padre Celestial, pero a través de él. Dice: cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Verso 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y eso impedía
El velo, al ponérselo, le impedía que el pueblo viera la gloria de Dios en él. ¿Notan otra vez la misma cuestión? El velo no lo impuso Dios. El velo lo impuso un hombre para que la gente y el pueblo no viera la gloria de Dios en él, o no viera la gloria de Dios. El Señor mandó poner velo entre el lugar santo y santísimo. Y el velo no quita totalmente la vista, sino el velo permite ver, pero no correctamente. No se ve. Usted coja un velo y mira a través del velo, usted puede observar, pero no va a ver correctamente, no va a ver transparente las cosas. Y Moisés se puso el velo para que el pueblo no viera la gloria de Dios. El velo impide ver la gloria de Dios, y eso que estoy en el Antiguo Testamento. No voy a seguir explicando más porque este es un tema candela y vamos al plato fuerte ahorita. ¿Listo? Levítico 16:2. Vamos al libro de Levítico, capítulo 16, verso 2. Dice lo siguiente, y está hablando del día de la expiación de los pecados. Dice, y Jehová dijo a Moisés, o Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo, escuche esto, vamos a leer correctamente, que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo. No entre todo el tiempo al santuario detrás del velo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces el velo impedía ver perfectamente y correctamente al Señor cuando llegaba al propiciatorio en el tabernáculo. La gente apenas veía el brillo y sabían que la gloria de Jehová estaba ahí, pero no le podían verlo porque el velo que él mismo ordenó impedía verlo a él, el cual fue quitado por el Señor Jesucristo. Vamos a ver más adelante. Entonces queda claro que el hombre fue quien se impuso el velo, ¿cierto? Y que en los pueblos paganos y en el mundo pagano alrededor del pueblo de Israel y alrededor de Abraham, como era Ur de los Caldeos, era una costumbre que las prostitutas y las rameras se pusieran velo para incitar al hombre en curiosidad y las desearan. Vamos ahora a libro de Mateo. Aquí vamos a entrar en lo más exquisito. Esto es lo que más me gusta de la palabra de Dios. Y esto es lo que más me fascina de poder investigar. Porque es que nosotros, los ministros del Evangelio, tenemos que adquirir conocimiento. Y el conocimiento no solamente es lea y memorice. No, hay que mirar el contexto. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Si lo dijo Dios o lo habló el hombre. Y el contexto histórico y cultural, y si lo puedo aplicar a mi época o no lo puedo aplicar. Porque entonces vamos a la palabra de Dios. Algunos pastores me dicen de los que practican el velo, no, es que cumplir la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no la cumple toda? ¿Por qué no la cumple toda? Si por ahí también dice, y a mí me da risa cuando le pregunto a las hermanas esto, porque hay hermanas que se han molestado conmigo, esas que utilizan velo, y es que se ponen furiosas y todo eso. Le digo, hermana, ¿usted quiere cumplir toda la palabra? Claro, amén, es que toca cumplirla. La palabra dice que no dejas vivir al hechicero, al brujo en tus ciudades. ¿Por qué no los han ido a matar? Mire cuántos hay en su ciudad. ¿Por qué no los van y los cogen a piedra? Ah, porque no se puede, ¿cierto? Entonces hay que transculturizar y aprender la palabra de Dios cuándo se aplica a mi vida y cuándo no. Amén. Entonces, vamos ahora sí al plato fuerte en el Nuevo Testamento. Empezó esto, ahora sí. Si le pareció fuerte lo que acabé de explicarle y mostrarle en la palabra, ahora va a ser peor, hermano. Libro de Mateo, capítulo 27. Vámonos al Brit Hadacha, al Nuevo Testamento. Dice el verso 27, capítulo 27, verso 51. Aquí viene lo espectacular. Recuerdan que en el tabernáculo, quien dio la orden del velo fue el Padre Celestial, ¿cierto? A través de su ángel, ¿cierto? Y hasta el momento, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, en ninguna parte más o en ninguna parte usted encuentra que fue instituido el velo a las mujeres en el pueblo. Y le voy a decir ahorita más adelante por qué, y usted se va a ir para atrás. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque el velo lo trajo Jezabel al pueblo, y Jezabel era una profetisa. Y le recuerdo que en el pueblo verdadero de Dios no hay profetisas. Eso es otro tema que vamos a hablar en los ministerios, en las mujeres. ¿Qué es lo que realmente la mujer puede hacer, autorizada por Dios dentro de la congregación, y qué no?
Eso es delicado, hermano. Jezabel era profetisa de un dios pagano llamado Baal. Y ella introdujo esas costumbres al pueblo. Porque ante Baal ninguna mujer podía acercarse si no estaba cubierta, porque era una afrenta. ¿Y sabe qué practicaban en los cultos a Baal? Sexo y sacrificios humanos. Los sacerdotes de Baal cogían a las niñas, a las señoritas, como a las doncellas, las violaban. Todos los sacerdotes abusaban sexualmente de ellas y luego las sacrificaban a Baal y derramaban sangre. Eso es increíble. Y cogían a muchas prostitutas para sacrificarlas. Por eso tenían que ponerse en el velo. Estoy hablando del contexto del pueblo de Israel en la época de Jezabel. Y en Caldea y en todos los pueblos sumerios y todo eso. Y váyase a la historia, hermano. Deje la pereza. Vaya, investigue. Para que usted no siga siendo engañado más. Pero miren lo que dice el verso 51 de Mateo 27. Dice, verso 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, estamos en la crucifixión, entregó su espíritu. ¿Cierto? Y dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso dice la escritura. Cuando él salió del cuerpo en el momento de expirar, dice hasta la teología pura que fue tan poderoso él en espíritu como él salió de la carne, que bajó hasta el Hades, y en el momento que él entró a las profundidades del abismo a quitarle las llaves de la muerte al Señor de la muerte allá en el Hades, dice que hubo un temblor tremendo en la tierra. Toda la tierra se meció de una manera muy fuerte, y en el templo del pueblo de Israel, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, lo cual le indicó a los que conocen la palabra de Dios que Dios mismo quitó lo que impedía que lo vieran a él directamente: el velo. La historia lo dice, la palabra lo dice, y si ella lo dice, yo le creo. Viene algo más tremendo todavía, mi hermano. Si usted se va al libro de Marcos, capítulo 5, 38, Marcos lo ratifica lo que dice Mateo. Si usted se va al libro de Lucas, capítulo 23, verso 45, Lucas también lo ratifica. Que el velo fue roto y quitado por Dios. Quitado por Dios. Y estamos hablando del Padre Celestial. A través del día en que el Señor Jesucristo expiró el cuerpo y Él bajó a las profundidades, quitó el velo, lo que nos impedía entrar a la presencia de Dios, lo que impedía entrar al lugar santísimo, fue quitado por el Todopoderoso. No hay nada que nos impida ya entrar a la presencia del Señor. Pero viene algo más tremendo todavía. Vámonos, ahora sí al plato fuerte. No, todavía no. Vámonos a 2 Corintios, capítulo 3, verso 14 y 15. Segunda de Corintios, yendo un poquito rápido para poder entrar a plato fuerte. A tocar el capítulo 11 de Primera de Corintios, que es donde habla del velo, que la mujer tiene que ponerse velo, para que se den cuenta lo que ustedes no han podido ver. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 14 y 15. Dice en el verso, leámoslo del verso... Bueno, del verso 14 sí dice, pero el entendimiento de ellos, escuche, y es lo que nosotros en esta noche tenemos que pedirle al Señor. Tenemos que decirle: Señor, quita todo embotamiento. Diga conmigo: Señor, Espíritu Santo, quita todo embotamiento de mi mente, y que yo pueda conocer la verdad y comprenderla. Dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué es embotar? Que no alcanzan a captar. Hay personas que se confunden tanto o patinan tanto que dicen: no puede ser, esto no puede ser, no comprenden la verdad.
pero la captan después. Y así he conocido personas que pelean cuando uno les va a enseñar la verdad. No, 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 no. Esto no puede ser, porque es que a mí me enseñaron así, mi iglesia me enseñan así, me enseñan así. Pero ¿por qué no más bien coge las enseñanzas de la palabra del Eterno en vez de las enseñanzas de un hombre? Fíjense, yo no doy ni siquiera mis opiniones personales, porque no me interesa opinar sobre la palabra. Me gusta investigarla, escudriñarla y sacar las verdades. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo, no descubierto. O sea, no pueden ver las verdades de Dios. Porque hay gente que tiene un velo puesto y es una mente entenebrecida, embotada, que no puede ver perfectamente. Por eso es necesaria la intervención del Espíritu Santo, para que ese velo sea quitado. Miren lo que dice la Escritura. Vuelvo a leerlo totalmente. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el velo que no ha sido descubierto. O sea, no pueden ver correctamente las verdades de Dios. El cual por Cristo, y aquí viene una gran verdad, el cual por Cristo es quitado. Entonces, si usted está en estos momentos, se le está cayendo el velo de la religiosidad, de las teologías humanas por las verdades de Dios, es porque Cristo está quitándole el velo. Alégrese por eso. Porque hay otros que no les es quitado el velo. Eso quiere decir que Cristo no está con ellos, así hablen de Cristo. La Escritura no miente y el apóstol Pablo no miente. Dice, y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No entienden, porque el velo, vuelvo y repito, impide ver correctamente. El velo impide estar en la presencia del Señor correctamente. El velo impedía ver la gloria de Dios sobre Moisés. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, escuche, por eso es que a mí como me gusta encontrar eso en la palabra de Dios. Porque los que no entienden las verdades del Eterno es porque no se han convertido al Señor. Por eso el velo no les es quitado y permanecen en esclavitud religiosa y en rudimentos de hombres. Que hombres metieron. Así como Moisés se puso el velo, entonces algunos decidieron ponerse en el velo. Así como Jezabel metió el velo al pueblo de Israel, a las mujeres, para adorar a Baal, quedó establecido en cierto grupo de personas el usarlo, no en todo el mundo. Por eso la controversia de 1 Corintios 11. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Alégrese, mi amada hermana, mi amado hermano, porque eso indica que usted sí está con Cristo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Podemos ver transparente, cara a cara al Señor Jesucristo, cara a cara al Padre Celestial. Así como Gedeón lo vio cara a cara, así como Moisés lo vio cara a cara, como los apóstoles lo vieron cara a cara, como Pablo lo vio cara a cara. Entonces tenemos que empezar a ver cara a cara, más no por teologías, ni por intermediarios, que nos enseñan costumbres que son paganas y no lo saben, porque no se preparan ni estudian, como dice el libro de Oseas. No quieren el conocimiento y se limitan simplemente a leer y transmiten lo que está ahí leyendo y se paran, es que sí, porque aquí la Biblia lo dice. Entonces llegamos a una verdad. ¿El velo es bíblico? Sí, porque está en la Biblia, pero ¿el velo realmente proviene de Dios? ¿Dios lo ordenó? No, hemos visto que Moisés se lo puso, vemos que Jezabel lo ordenó, váyase la historia, y vimos que los caldeos lo utilizaban. Por eso Rebeca se puso el velo cuando vio a Isaac. Por eso Tamar se puso el velo como prostituta para provocar a su suegro, a Judá. Y provocó algo mucho más grave en Judá, porque Judá se llegó a ella siendo su nuera. Y como se acordó, su conciencia lo redarguyó, que era una prostituta, cometió otro pecado mucho más grave. Hay que ir a la palabra y leerla. Pero hay que empezar a comprender lo que leemos, porque por eso es que caen en sectas y doctrinas y en teologías humanas, porque no miran toda la historia bíblica. No miran todo el contexto desde el Génesis al Apocalipsis, sino una porción bíblica. Hay que mirar el contexto. Dice la Escritura, entonces, ya sabemos que Cristo quita el velo. Entonces, los que se ponen el velo
Pueden hablar de Cristo, pueden cantar muy bonito, pueden diezmar, ofrendar, irse a todos los cultos que ustedes quieran, métanse a sus iglesias, todo lo que ustedes quieran. Pero eso indica que Cristo no está con ustedes, los que se ponen y usan el velo. Ustedes creen estar con el Mesías y el Mesías no está con ustedes. Es increíble. ¿Recuerdan a la mujer con el flujo de sangre? La escritura dice que toda la multitud apretaba al maestro, todos lo apretaban, hasta los apóstoles lo apretaban y él tenía que caminar como si estuviera con guardaespaldas casi sin poderse mover. Pero ninguno de ellos logró sacar poder de Dios, sino la mujer que tocó los tzitzit, el borde de su manto. Y hay muchos que dicen estar con Cristo, pero no reciben nada de él. Y él se molestó con ellos y los apartó. Y se dirigió solamente a la mujer y ella recibió su milagro. Dice la escritura algo más tremendo. Vamos al libro de Hebreos capítulo 6, verso 17. Voy rapidito para meternos ya de lleno a 1 Corintios 11. Entonces vamos a Efesios. Libro de Efesios, Hebreos capítulo 6, verso 17 al 20. Dice la palabra: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, escuche, ¿por qué quitó el velo? Porque Dios quería mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, a ti y a mí, sin género. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. ¿Por qué? Porque ya no existe el velo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor de primeras, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. El velo del templo fue quitado para que Cristo pudiera entrar y ser el precursor de nuestra salvación. Y si el velo estuviera, no seríamos salvos, porque el Cordero de Dios no hubiera podido entrar, porque era una orden del Padre Celestial. Pero el velo fue quitado. Ve que el Nuevo Testamento también, en el Antiguo Testamento impedía, y en el Nuevo Testamento ya fue quitado. Dice, vamos a Hebreos 9, verso 3. Dice de la siguiente manera, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Mira lo que dice el apóstol. Está hablando el mismo apóstol Pablo. Aquel al que le atribuyeron, Hebreos capítulo 11. Y ahorita le digo porque digo que le atribuyeron. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Estaba, tiempo pasado, el velo. Estaba, no está ni debe estar el velo. Tiempo pasado. Me va a decir, pastor, pero es que ahí usted no está hablando de las mujeres. Quieto un momentico mi hermano y vaya sentándose porque viene lo más fuerte todavía. Hebreos 10, 19 al 23. Dice así. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Espera un momentico, me perdí. Verso 19 al 23. No verso 10, sino Hebreos 10 del 19 al 23. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo, Yahshua HaMashiach. ¿Por qué tenemos la libertad por medio de la sangre? Porque el velo ya no está. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Dice, ahora, como no está el velo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. El velo fue quitado. ¿Quién lo puso? Un hombre. ¿Quiénes lo utilizaban? Los pueblos paganos, las prostitutas y las sacerdotisas que ofrecían sacrificios humanos de doncellas a las cuales las violaban todos los sacerdotes y luego sí las sacrificaban para entregársela al dios pagano. ¿Usted no sabía esto?
Porque a usted la cogieron y ahora sí vamos rapidito, por favor, 1 Corintios capítulo 11, llegó el plato fuerte. Aquí es donde usted se va a ir. Si esto la tiene así como conmocionado, ahora va a haber algo peor. Siéntese, tome agüita porque viene algo mucho más fuerte. Dice la escritura en el capítulo 11 y le pusieron un título: Atavíos de las mujeres. Dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo las entregué. Escuche. Escuche, porque acá hay algo muy tremendo. Os alabo, hermanos. ¿Cuándo Pablo alababa a un ser humano en vez de alabar a Dios? Nunca. Y antes de entrar al plato, bueno, lo voy a decir más bien después del plato fuerte. Y retenéis las instrucciones como las entregué. Entonces, ¿quién dio las instrucciones del velo? ¿Usted me va a decir el apóstol Pablo? No. Pero mantengamos ahí el pensamiento que fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Corintios se dice que lo escribió Pablo. Pero como usted no es un estudioso de las verdades bíblicas y de los cánones bíblicos, y usted no conoce ni siquiera los concilios que hizo la Iglesia Católica Apostólica Romana, quienes fueron los que crearon estas copias, no saben que hay coma joánica. Después les explico qué es la coma joánica, o les voy a explicar. Hay versos impostados y hay ciertas escrituras del canon bíblico que le fueron atribuidas al apóstol Pablo, pero nadie tiene la seguridad que Pablo las haya escrito. Y han sido tomadas para sacar doctrina. Fuerte es lo que les acabo de decir, ¿cierto? Pero muchos pastores no lo saben porque no estudian. No se van a los concilios. Estudien los concilios. En el año 350 crearon la primera Biblia y se llamaba la de las 42 líneas, y de ahí hasta la Reina Valera han habido varias Biblias distintas y usted no lo sabía. En el año 1545 Pablo III en el Concilio de Trento modificaron ciertos versículos de la Biblia y la Iglesia Católica los reconoce que los modificaron para sentar doctrinas de sus dogmas. Y el Evangelio heredó esto de las sociedades bíblicas en el mundo entero, quienes imprimieron la Biblia. Y la gente no sabe, porque los pastores son neófitos, analfabetas bíblicos, que no saben ni estudian y simplemente la toman y la transmiten como está, sin saber quién la creó, si fue manipulada o no fue manipulada, o peor aún, si tiene errores en su traducción. Usted tiene una herramienta que se llama Google, empiece a investigar y no coma cuento más. Y le voy a decir por qué le atribuyen este capítulo a Pablo, pero no es de Pablo. Téngase de atrás ahora sí, mi amada hermana. Agárrese fuerte porque viene un plato tremendo. Dice: pero quiero, está hablando el apóstol Pablo. Recuerde que se lo atribuyeron a Pablo. Y hay varias porciones, como Tito, que se lo atribuyeron a Pablo y no fue escrito por el apóstol Pablo. Porque hay ciertas porciones que están contradiciendo en nuestras copias y nuestras traducciones al Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios es el fundamento de la iglesia. Y Pablo mismo lo dijo en Efesios 2:20. Dijo: edificaos vuestra fe en los apóstoles, los profetas, cuyo fundamento es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, quien subió a la cruz del Calvario. El mismo Pablo no puede contradecir al Cordero de Dios. Pero como usted no comprende lo que lee, por no estudiar los temas completamente, usted empieza a practicar cosas que le atribuyeron a Pablo, pero nadie tiene la certeza que Pablo las escribió. Esto se lo enseño yo hoy. La verdad es que tuve la necesidad de hablar de este tema, porque esto se le enseña es a los líderes de la iglesia, para que empiecen a predicar verdades. Pero hoy el Señor me permitió hablarle a la iglesia a carta blanca, sin velo. Y miren lo que dice la escritura: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Perfecto, vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Dice el verso 4: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. O sea, el varón no puede cubrirse la cabeza.
Perfecto, estamos ahí. Miren lo que dice. Por eso decimos que Pablo no escribió esto. ¿Y quiénes decimos esto? Los que realmente estudiamos sobre cómo se conformó el Brit Hadasha o el Nuevo Testamento. Por eso les inicié leyendo Jeremías 8:8, donde el Padre denunció que los escribas en la antigüedad cambiaron sus verdades con su pluma mentirosa y llevaron al pueblo a pecar y a cumplir rudimentos y a hacer cosas que él nunca había mandado hacer. Y si eso fue en el Antiguo Testamento, imagínense el Nuevo Testamento. Investigue, mi hermano. Investíguese. Miren lo que dice, Escuche, es que aquí vamos a todo esto. Dice, todo varón que ora o profetiza. ¿Y sabe qué es profetizar? Profetizar no es hablar del futuro. Como los falsos profetas modernos se están haciendo. Yo veo, el Espíritu me muestra, el no sé qué, el sí sé cuándo. Mentiroso el diablo. Pedro lo explicó en 2 Pedro 1:19, que el ministerio profético es el que habla la palabra profética más segura, o sea, la palabra de Dios. Ese es el verdadero profeta. El resto es una parranda de falsos mentirosos. Que yo soñé, que yo vi, que Dios me dijo. Mentiroso el diablo. Aquí está la verdad. Y él dijo que ahí encontraríamos la verdad, pero que estaría leudada. Por eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo para llegar a la verdad y salir de esclavitud. 2 Corintios 3:14. Entonces viene la pregunta. No, sigamos leyendo y ya viene la pregunta más tremenda. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Porque Moisés transmitió la palabra del Eterno y se cubrió la cabeza. Entonces, ¿Pablo está acusando a Moisés? ¿Moisés afrentó su cabeza porque se cubrió la cabeza? ¿Con un velo? ¿Se da cuenta que usted no ha analizado esto? Porque usted ni siquiera se había ido al Antiguo Testamento a ver lo que Moisés había hecho. Tremendo, ¿cierto? Y miren lo que dice. Verso 5, y aquí viene todo lo sabroso. Cójase de atrás, hermanita. Dice, porque toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Dice que toda mujer que profetiza u ora, ¿de cuándo acá el apóstol Pablo escribió esto? Cuando él mismo, apóstol Pablo, y vaya conmigo, ahí adelantico, capítulo 14 del mismo Corintios, verso 34, donde él mismo amonesta a las mujeres y dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Entonces, ¿por qué Pablo, o supuestamente Pablo, viene a decir que la mujer que profetiza o ora? Orar es hablar. ¿Ve la contradicción? Por eso en los estudios profundos de teología de pura se encontró que este capítulo se lo atribuyeron a Pablo, pero Pablo no lo escribió porque Pablo prohibió que la mujer hablara en la congregación. Y Dios no prohibió, fue Pablo. Porque era una costumbre de los fariseos de su época. Y si usted no me cree, deje la pereza y vaya e investigue cuál era la doctrina de los fariseos. Y usted va a encontrar que los fariseos eran quienes prohibían que la mujer hablara y se dirigiera en público cuando habían hombres. Entonces este verso 5, donde dice que toda mujer que ora profetiza, en el pueblo de Israel no existían las profetisas. Porque la única profetisa que existió se llamó Jezabel, y Jezabel marcó la historia del pueblo de Israel, que llevó al pueblo al pecado y a la idolatría y a los asesinatos de niñas y doncellas, quienes las violaban a nivel sexual, todos los sacerdotes de Baal. Y luego si las abrían, sacaban sus entrañas y derramaban su sangre en un altar a Baal. Por eso el pueblo de Israel no tiene profetisas. Y la iglesia del Cordero de Dios no tiene profetisas. Tengan cuidado con ese tema. Después vamos a hablar de los ministerios y los errores en que las teologías están llevando al ser humano. La única profetisa se llamó Jezabel. Y la ley impedía, no la ley de Dios, sino la ley de los 70 hombres que crearon las leyes y las normativas del pueblo de Israel, impedía que la mujer se dirigiera públicamente, mucho menos orar y mucho menos profetizar.
Y esa ley no vino ni del Padre Celestial, sino de Jetro, el suegro de Moisés, quien era sacerdote de Madián, de un dios pagano, quien lo aconsejó para meter esas leyes, otras leyes, y instituyeran los 70 hombres que ayudaron a dirigir y a gobernar el pueblo de Israel en el desierto. Y usted no lo sabe. Porque usted simplemente lee, pero no le pone atención a la lectura. Entonces es imposible que el hombre que prohibió que las mujeres, vaya otra vez ahí nomasito, capítulo 14, verso 35, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque la ley las sometía, la ley de los hombres que fue abolida, no la ley del Eterno. La ley del Eterno nunca fue abolida. La ley de los hombres fue abolida por Dios mismo a través de la sangre del Cordero de Dios, que fue sacrificada en la cruz del Calvario. Dice: si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, de aquí a acá, porque el capítulo 11 viene a decir que toda mujer que profetiza ora, cuando era prohibido en esa época? Les ha sido permitido desde la liberación femenina, año 1968, 69 para acá, o 70. Antes la mujer era subyugada a esclavitud. Y ese mismo hombre fue el que dijo en 2 de Timoteo 2:15 que la mujer se salvaría criando hijos en obediencia y en amor. Lo cual es ilógico y sabemos que es un verso impostado, porque Jesucristo no enseñó eso. Notan entonces que empezamos a ver lo que es la impostación en la palabra de Dios, porque Pablo no puede contradecirse a sí mismo. En los versos que leímos antes de entrar al capítulo 11, Pablo siempre dijo que el velo fue quitado. El velo fue quitado. Cristo quitó el velo. Entonces es imposible que él mismo diga que las mujeres que van a orar o profetizar, o sea, ahí en el verso 11, el capítulo 11 les está permitiendo orar y profetizar, y en el capítulo 14 les impide. No es lógico, esto no es lógico, no hay lógica, y usted no se ha dado cuenta porque usted no lee. No le pone interpretación de lectura a lo que usted está leyendo, simplemente lee como lorita a ver qué se puede grabar, pero no hace estudios serios. Sigamos adelante. Dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Y miramos que cuando se pone el velo impide ver la gloria de Dios. El velo impide, permea las oraciones y todo. Por eso la mujer tampoco puede ponerse un velo, porque todos esos rudimentos de la iglesia fueron quitados. Y el mismo apóstol Pablo lo dice, por Jesucristo mismo y el Espíritu Santo quita todo eso y manda esa libertad en la palabra. No libertinaje, sino libertad en la palabra. Tanto hombres como mujeres ya podemos entrar al lugar santísimo a través del Cordero de Dios. Miren lo que dice acá, verso 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Pero ¿por qué dice que se corte el cabello si en el verso anterior dice que es afrenta y es como si se hubiera rapado? Y si se corta el cabello queda como un varón, entonces puede entrar a la presencia de Dios porque se rapó el cabello. Hablo del contexto anterior, no en este contexto de nuestra época. Ve entre verso y verso cómo se contradice. Que si no se pone el velo, entonces rápese la cabeza, córtese el cabello. ¿Sí? Dice el verso 6: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Dice: y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues que se cubra. ¿Se da cuenta? Entonces, dígame si el mismo apóstol Pablo se iba a contradecir entre capítulos. Y segundo, si es deshonroso y vergonzoso en esa época de la cultura del pueblo de Israel que la mujer se cortara el cabello, ¿por qué le dice que entonces quítese el velo y rápese para que entonces pueda orar y profetizar? Sí, lógico, se está contradiciendo de una manera tremenda, lo cual muestra que alguien le metió la mano en la traducción a la palabra y metió esto en el contexto bíblico y se lo atribuyeron al apóstol Pablo. Estoy hablando de teología pura ministerial y se lo estoy hablando a la iglesia a carta blanca. Miren lo que dice la escritura, verso 7: porque el varón no debe cubrirse la cabeza,
pues él es imagen y gloria de Dios. Entonces, ¿por qué Moisés se cubrió la cabeza? ¿Por qué Moisés se cubrió la cabeza? Y Pablo está, supuestamente aquí Pablo está contradiciendo a Moisés. Moisés se cubrió la cabeza. Entonces los pastores que realmente tenemos una fe grande y una vida de verdad espiritual grande, y se nota en los rostros de verdad que el Señor está con nosotros y nos apoya, nos ayuda y nos respalda, tenemos que cubrirnos. Tendríamos nosotros que cubrirnos para que el pueblo y ustedes no vean la gloria de Dios. Entonces la palabra no se puede transmitir en forma correcta, porque hay un velo. Y eso es lo que le pasa a esos hombres que obligan a las mujeres a ponerse en velo. Miren lo que dice la Escritura. Dice, aquí viene el verso 8 de 1 Corintios 11, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Está diciendo una verdad quien haya escrito esto. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Qué tiene que ver esto con el velo? Nada. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza a causa de los ángeles. O sea, el velo les da autoridad. Ustedes conocieron a una persona hace poco en mi vida. Me voy a reservar ya el nombre porque muchos se van a acordar de eso. Esta mujer practicaba raíces hebreas. Se salió del cristianismo. Y un día estando visitándola, recuerdo tanto que estaba viendo un programa de unos pastores que déjenme mucho que desear, desde los Estados Unidos, sobre raíces hebreas, y empezaron a hablar y salió corriendo de un momento a otro para su habitación, y cuando salió se puso un velo y empezó a orar. Yo le dije, ¿por qué estás haciendo eso? Digo, porque es que aquí adquiero autoridad. ¿Quién dijo, perdóneme lo que voy a decir, que un trapo le va a dar autoridad a una mujer? ¿Un trapo le da autoridad a una mujer? Jamás. La autoridad se le da la bendita palabra de Dios cuando está en su corazón, porque es el que la transforma y la limpia a través de la sangre del Cordero de Dios, no un trapo que se pongan en la cabeza. Porque eso es un trapo, un velo es un pedazo de tela. Y eso no le da autoridad a nadie. Cuando son fornicarias, adúlteras, mal habladas, andan deseando el amor del prójimo, enamoradas del pastor, y cualquier porquería, iracundas, mentirosas, farsantes, desleales, y creen que un trapo que se pongan en la cabeza les va a dar autoridad. No le va a dar autoridad ni un trapo. Lo único que le da autoridad a la mujer es la bendita palabra del Señor, donde Él nos dio libertad, tanto hombres y mujer. Por eso el mismo apóstol que está diciendo esto, él mismo dijo allá en Gálatas, ya no hay esclavo ni libre, no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, todos somos uno solo en Jesucristo. Y el apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 3:7 que la mujer es coheredera de la gracia junto al varón. ¿Está al mismo nivel? Pero eso no es nada, viene algo más tremendo todavía. Yo sé que están sorprendidas más de una y más de uno está haciendo ¡wow! Pero ahora viene algo más tremendo. Esperen, sigamos, porque faltan 8 versículos más. Verso 9 dice, verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Cuáles ángeles? ¿Cuáles ángeles? Si en Génesis 6 se le prohibió a los ángeles meterse con los seres humanos, hasta Génesis 6 dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y nacieron los gigantes de la época. Y si usted no cree, búsquese. Hoy hablaba con Joanita, la hermana de Néstor, algo espectacular, un tema tremendo. Busque en Google el mapa antiguo donde vivían los gigantes en todo el mundo y usted se va a sorprender. ¿Quiere saber que sí existían ángeles de verdad o esos seres de 10 metros de altura, llamados hijos de Anak? Fíjese las catedrales primarias de las iglesias católicas en todas las ciudades del mundo. Sus puertas de entrada son altísimas. ¿Y por qué si la mayoría de nosotros medimos por ahí máximo 2 metros?
Y las cúpulas son altísimas porque en la antigüedad, y lo tienen calladito y en secreto, cuando los gigantes vivían sobre la tierra, fueron quienes diseñaron todas esas cosas. Y son secretos que la iglesia no sabe. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, como no entienden esto, les dicen a la mujer: hermanita, usted tiene autoridad cuando se pone el velo. Pero resulta que la hermanita se pone el velo en la congregación. Y afuera de la congregación, entonces, ¿qué? Desecha la autoridad, porque si se quita el velo, si esto fuera cierto realmente, la hermanita cuando sale de la congregación y se quita el velo, está desechando la autoridad y se está haciendo una ramera. Pero si miramos el contexto histórico y el contexto cultural y el contexto bíblico del Antiguo Testamento, las que se cubrían con un velo eran las rameras en los pueblos paganos. Y el Padre Celestial jamás ordenó esto. Y si Pablo fuera quien hubiera escrito esto, fue un hombre quien lo ordenó, no Dios. Dice, verso 11, pero trae una connotación de que hay un pero. Escuche esto, ahí está la instrucción, ¿cierto? Pero ahora viene un pero, que hay una connotación donde le permite a usted algo. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Nota cómo hay contradicción? Analícelo, se está contradiciendo. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Y todos procedemos de Dios. Aquí viene algo muy, muy lindo. Esto sí me gusta. Verso 13. Vaya a la Biblia. Dice, juzgad vosotros mismos. ¿Cómo así? Mira la contradicción tan tremenda. Porque si Pablo fue quien ordenó esto, ahora ¿para qué dice que juzguen? O sea, tome usted la decisión. O sea, da la libertad de tomar la decisión, ¿cierto? Juzgad vosotros mismos, dijo el apóstol ahí, o bueno, le atribuyeron al apóstol. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pregunta, juzguen ustedes. ¿Y para qué manda a juzgar si luego no dio una orden? Y supuestamente era el apóstol Pablo que estaba dando la orden. Y había que cumplirla. Pero se nota que en Corintios no lo estaban cumpliendo. Entonces él mismo dice al final, no, entonces ustedes juzguen. Si se puede o no se puede. ¿Y para qué manda a juzgar si supuestamente era una instrucción? Si él manda a juzgar, entonces que Pablo no escribió esto, se lo atribuyeron a Pablo. Y lo más tremendo es que Tito y segunda de Timoteo, capítulo 2, también se lo atribuyeron a Pablo, donde él dice, yo no permito que la mujer enseñe. Eso va a ser otro tema adelante. Entonces viene el verso 14, donde él mismo aclara y echa por tierra todos los versos anteriores de Corintios 11, supuestamente Pablo. Dice la Escritura, en el nombre del Señor, dice, la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y entonces, ¿qué pasó con Sansón? Si fue una orden del Eterno. ¿Notan las contradicciones que hay? ¿Cómo Pablo va a contradecir y va a decir eso? Entonces tenemos que entrar a estudiar por qué supuestamente Pablo enseña eso. Y tenemos que entrar a la doctrina de los fariseos. Si tú no entras a analizar qué enseñaban los fariseos, vas a volverte un fariseo hipócrita y mentiroso que leudas la palabra del Señor. Reafirmando que está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Pero realmente lo dijo Dios o lo dijo un hombre. O más bien parafrasearon, impostaron esta porción para seguir subyugando a las mujeres. Y la mayoría no sabe que la Reina Valera, revisión 1960, la última traducción la hizo una monja católica, apostólica y romana. Por eso los cristianos se nos dio la orden de escudriñar, no comer entero ni comer cuento. Cuando yo estoy enseñando esto a pastores para que salgan de la idolatría y los rudimentos de la fe y entren al camino, la verdad y la vida con el Cordero de Dios, se sorprenden cuando les digo, no lean más la Biblia.
Pastor, usted es un falso profeta, ¿cómo le ocurre que no lean la Biblia? No, Jesucristo no mandó leer la Biblia porque la Biblia no existía ni siquiera en su época. Existían los rollos antiguos, los papiros y los pergaminos que él abrió aún en la sinagoga. El Bihach, el Nuevo Testamento, comenzó a escribirse, a recopilarse a partir del año 350 después de Jesucristo por el fundador de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana llamado Constantino y 300 obispos que lo respaldaron por cargos políticos en el Imperio de Roma. Verso 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Dice honra. Porque era la costumbre del pueblo de Israel en aquella época, impuesta por la mayor denominación de la época, los fariseos. Y tenemos que entrar, un día estos hablo de denominaciones, ¿cuándo nacieron las denominaciones? Note que en la hoja, antes de, terminemos esto y hablo de los fariseos. Dice, por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello es honroso, porque en lugar de velo, por Dios, si usted no capta esto, mi amada hermana, mi amado hermano, pastor querido, usted está frito. Usted está más ciego que el peor de los ciegos. Porque el mismo hombre que supuestamente le atribuyeron en el capítulo 11, que dio la orden que tenía que ponerse un velo, después dijo que no, que se quitara el cabello y que ya podía hablar ante Dios. Y se ponía a decir que las que profetizan y oran, si eso estaba prohibido. La mujer se tenía que someter a la servidumbre en sus hogares. Ni siquiera las llevaban al templo. Porque los hombres inventaron eso, no Dios. Por eso fue que Dios tuvo que quitar la ley de los hombres. Y en el libro de Romanos, perdón, de Gálatas, donde dice que la ley fue abolida, también la impostaron y mal traducida. Le quitaron la ley de los hombres, le quitaron la palabra hombres, le quitaron la ley de los sacrificios, y por eso muchos piensan que la ley del Padre Celestial fue abolida. Y la palabra de Dios jamás pasará, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Dijo en la antigüedad el Señor, el Padre Celestial, y Jesucristo lo reafirmó en Mateo, capítulo 24. El mismo hombre que versículos atrás está diciendo, mire las contradicciones tan tremendas que hay, y usted no se había dado cuenta. Porque usted no sabe leer, porque no comprende lo que lee, porque lee simplemente por leer o matar el tiempo, o porque se cree espiritual. El mismo hombre dijo, tiene que cubrirse con un velo. Y si no quiere el velo, córtese el cabello entonces. Y luego le dice que el velo le da disque autoridad. Y luego dice que el cabello largo reemplazó el velo. Y de ahí se toman doctrinas de hombres, metiéndole a la iglesia rudimentos de los fariseos. Y no saben, porque los pastores son analfabetas bíblicos en estos tiempos. Todos los hombres que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo al ministerio, hemos sido preparados y guiados por Él para hablar la verdad. Duélale a quien le duela. Y los que han sido impostados llevan al pueblo a herejías y a hacer costumbres que los pueblos paganos y dioses paganos establecieron en el mundo entero y entraron al pueblo de Israel. Por hombres analfabetas que cambiaron la ley de Dios con la pluma mentirosa. Y hay hombres o mujeres que cambiaron la verdad de Dios en las traducciones. La palabra de Dios no se equivoca. Los hombres sí se equivocan y las traducciones tienen errores y usted no lo sabía. Por el contrario, a la mujer es dejarse crecer el cabello es honroso, porque en lugar de velo es el cabello. Por eso él mismo dijo, o ahí dice en el verso 13, juzgad vosotros si es propio que la mujer de Dios se cubra la cabeza o no. Y si quisiéramos practicarlo de forma correcta, si realmente esto fuera dado por Dios, la mujer con el cabello cortico, pues póngase entonces un velo por conciencia.
Pero la que tiene el cabello largo está infringiendo la palabra del Eterno. Se está sabiendo de la gracia a paganismo. Y para Dios podríamos decir que son prostitutas las que utilizan el velo, y lo digo con todo respeto, no por ofenderle, porque los pueblos paganos y aún Judá, el hijo mayor de Jacob, vio a Tamar y la tomó por prostituta porque se había cubierto la cabeza. Génesis 38, verso 14 y 15. Ya lo leímos. Con todo esto, dice el apóstol Pablo, si alguno quiere ser contencioso o pelear o discutir, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Cuál costumbre? Porque es que es tremendo, hermano. Es tremendo. Porque el último verso, que es el 16, dicen es que las iglesias de Dios no acostumbran a no ponerse en el velo. Cuando el apóstol supuestamente ahí está diciendo algo contrario. Dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Cuál costumbre? ¿Del velo o discutir o pelear? Está hablando de discusión, no del velo. Las iglesias de Dios, o los verdaderos de Dios, decimos las verdades y no discutimos con nadie, porque la verdad nunca se discute. La verdad es la verdad y jamás se defiende la verdad. La verdad se expresa. ¿Y sabe cuál es la verdad? Yahshua HaMashiach, conocido como Jesucristo, el Cordero de Dios. Está expuesto, queda este video en el Facebook y se sube al YouTube. Si usted quiere compartirlo, comparta estas grandes verdades para que la iglesia abra los ojos y vuelva al camino angosto, al camino antiguo, al camino que lleva al Padre Celestial, cuyo nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La verdad. Porque Cristo traduce realmente la verdad. Eso significa Cristo. O sea, Jesús, la verdad. El Mashiach, el Mesías. Yahshua HaMashiach, el Hijo del Dios viviente. La verdad en la tierra. Yo sé que quedaron más de uno quedó plop. No saben qué decir. Algunos estarán diciendo, wow. Otros estarán sorprendidos, otros estarán molestos porque estoy hablando verdades del Eterno últimamente. Y a mí no me va a parar nada ni nadie. Así el mal quiera tentar otra vez con alguno de mis hijos, porque conmigo no se va a poder meter más. Tengo un compromiso con el Eterno y es decir sus verdades. Y llevar la iglesia al camino a la verdad de la vida para que sigan a Cristo y lleguen a la salvación. No se dejen engañar más. Entren a la bendita palabra y escudriñenla toda.